Can Yaman ha explotado y la razón te va a dejar helado. Resulta que un fan, pero ojo, un fan muy intenso, de Demet Özdemir se ha pasado de la raya, y Can no se ha callado. Y no es lo que te imaginas. Imagínate la escena, ¿no? Can Yaman, el guapérrimo, el que está triunfando en Italia, el que nos tiene a todas suspirando, de repente se topa con algo que le saca de quicio. Y todo por Demet, su ex, esa que le cambió la vida, o bueno, eso decían. Pues resulta que este fan, que oye, se ha creído su novio oficial o algo, estaba dejando comentarios, pero comentarios que iban mucho más allá de la admiración. Ya sabes, de esos que te hacen sentir incómoda, que te invaden el espacio personal de la persona que admiran. Para ser honestos, a mí me parece que hay fans que pierden la cabeza. Y este caso es la prueba. No estoy hablando de un te quiero, no. Estoy hablando de cosas delicadas. Cosas que haces cuando crees que tienes derecho a opinar sobre la vida de otra persona. Y Can, que aunque pueda parecer muy tranquilo por fuera, tiene su carácter, pues saltó. Lo que yo creo que está pasando es que Can está harto de que Demet siga siendo un tema de conversación constante, sobre todo cuando él está intentando avanzar con su carrera. Y que encima le vengan con estas cosas, pues normal que le moleste. Muchos dicen que Can es celoso, que todavía no ha superado a Demet. Pero yo sospecho algo diferente. Yo creo que lo que le molesta de verdad es la falta de respeto. Este fan se cree con el derecho de decirle a Demet, y a través de ella, a Can, cómo deben ser sus vidas, quiénes deben ser sus parejas. ¡Qué descaro! La reacción de Can no fue un grito ni una pelea. No, fue algo mucho más sutil, pero con más veneno. Se metió en la conversación, no para defenderse, sino para darle un toque de atención al fan. Y no de forma amable precisamente. Algo así como, oye, ¿tú de verdad crees que tienes algo que decir aquí, no? Pues te equivocas. Y lo dijo de una forma que dejó al fan, bueno, con ganas de meterse en otra cosa. Lo impactante de esto es lo que Can dijo, o mejor dicho, lo que insinuó sobre la obsesión de este fan con Demet. Y ahí está el giro, ¿eh? Can no lo hizo por despecho, ni porque se muriera de celos. No, señor. Lo hizo porque vio una falta de respeto total hacia la intimidad de Demet y, por extensión, hacia la suya propia. Es como si dijera, mira, tú puedes admirarla, pero no te pases. Esto es su vida, no es un espectáculo para ti. Esto me hace pensar mucho en los límites. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando admiramos a alguien? ¿Cuando esa admiración se convierte en acoso o en una invasión de la privacidad? Can a su manera ha puesto el dedo en la llaga. Ha dicho, basta ya de meteros donde no os llaman. Y lo ha hecho de una forma que ha puesto a todos a pensar. Pero vamos, que aquí lo que está claro es que Can no se anda con chiquitas. Y si ve algo que no le gusta, lo dice. Aunque sea a través de redes sociales. Lo que me da curiosidad es qué piensa Demet de todo esto. ¿Se sentirá defendida por Can? ¿O le dará corte que su ex esté metiéndose en estas cosas? Total, que la historia esta nos deja un montón de preguntas. ¿Creéis que Can actuó bien defendiendo así la privacidad de Demet? ¿O debería haberse mantenido al margen?